Bueno, pues las cosas parece que marchan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer finalmente con lo de la Cámara de Cuentas? Bueno, ahora veo como que se ha trancado el juego en el camino. Yo le dije ayer que era complicado por el tema de la mayoría especial, una mayoría de 2/3 partes de la matrícula, que obligará necesariamente a consensos. Evidentemente el gobierno tiene la decisión de cambiarlo. Yo creo que se ha abierto claramente que hay un sector de la oposición, básicamente la fuerza del pueblo, que no quiere cambio, lo que evidencia que tenía una incidencia importante. Hay algo que yo mismo me resistía a creer. Y creo que se cometería un error. Yo mantengo la posición que he mantenido siempre, independientemente de que los niveles de culpa no son los mismos. Creo que hay una mayor peso en el desastre que hay ahí en la cabeza, que ese muchacho nunca ha sabido lo que es la Cámara de Cuentas, ni cuál es la función de él ahí adentro, y le ha faltado cualquier cantidad de capacidades, y tanto gerenciales como emocionales, para dirigir esa entidad. Pero creo que de una forma u otra todos se han ido descalificando para continuar, reitero, con mayores o menores niveles de culpabilidad, pero además la continuidad de algunos de los miembros que se plantea creo que haría infuncional de cualquier forma los que regresen. O sea, la recomposición la haría infuncional, porque hay gente ahí que se sentiría incluso con un empoderamiento superior a cualquier presidente nuevo, porque ven acá, Sí. yo saqué uno, saco otro. O sea, para hacerlo funcional hay que sacarlo a todos. Todo, definitivamente. Y lo ideal es que no haya que hacer el juicio político, sino que entendieran que lo que les conviene es renunciar. Porque no creo que su falta tampoco de ninguno, incluyendo el loquito viejo que encabeza eso, sea tan grave como para aplicarle una inhabilitación. Pero parecería que hay sectores que se resisten. Yo decía ayer, con el tema este que algunos enarbolan sobre todo la fuerza del pueblo, que es quien me ha escuchado hablando. El PLD ha hablado algo, pero creo que con mucho menos énfasis. Sobre el tema este del interés del gobierno y del PRM de nombraron una nueva Cámara de Cuentas para que complete 4 años más. Eso no sería el caso. A Dani se lo aclaraban ayer unos diputados, un diputado del PRM importante que le escribió, daba el dato, y yo lo buscaba ayer mismo en la Constitución de la República, y el artículo 274, párrafo 2, establece claramente que ante un caso de esta naturaleza, las personas que sean seleccionadas completan el periodo. O sea que no sería por 4 años, sino hasta completar el periodo para el cual estos fueron electos. Incluso una distinguida televidente también me escribía ayer para refrescarme la memoria y decirme que cuando se produjo el caso anterior, se eligió a Liselot Martes de Barrios para completar el periodo, y luego se eligió para un nuevo periodo ella, junto al equipo que la acompañaba, ya encabezar la Cámara de Cuentas durante ese tiempo, pero que la primera selección fue para completar el periodo y que este sería el caso, por lo cual los argumentos para sectores de la oposición mantenerse empecinados en dejar esta Cámara de Cuentas infuncional ahí, creo que se caen. Ojalá que la situación que existe en el país y la convicción, creo, que de la mayoría de los sectores sociales, de que no podemos continuar, si queremos una Cámara de Cuentas que funcione, no podemos continuar con esa composición, obligue a los partidos políticos que aún se resisten y los sectores sociales que se resisten a que haya una modificación ahí, a lograr un consenso y que se genere la sinergia para decirle a ellos, miren, renuncien, véanse para sus casas, vamos a elegir de estas ternas los otros que quedaron y vamos a ver cómo este año y medio, 2 años que a ustedes les queda de tiempo, se puede hacer aquí algo que mínimamente funcione. Ojalá que se produzca eso, porque si no, será para peor. Y todo lo que salga de ahí y haya salido de ahí en el pasado va a servir para absolutamente nada, que es algo que he mantenido incluso a contrapelo de lo que mucha gente que dice luchar contra la corrupción ha mantenido, que ha querido señalar a quienes hemos criticado la Cámara de Cuentas como que queremos mantener un estado de impunidad imposible. Lo contrario, esa Cámara de Cuentas sí mantiene un estado de impunidad y de descrédito en el sistema de justicia y la clase política, porque eventualmente todo, absolutamente todo lo que haya salido y salga de ahí va a quedar inhabilitado o nulo por falta de credibilidad. Bueno, yo creo que el tiempo ha ido pasando. Al principio, cuando esto comenzó, se decía que quienes nos encargábamos de divulgar lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Cuentas teníamos un compromiso con la impunidad. Y el tiempo pasa y las cosas se aclaran. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy, esa actitud
de algunos partidos de resistirse a lo del juicio político demuestra claramente que hay un compromiso por encima de lo que la ley y la Constitución manda en la Cámara de Cuentas. Esa defensa a ultranza de la permanencia de los actuales miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas dice mucho, dice más de lo que puede decirle a cualquier ciudadano común. ¿Por qué? La verdad es que no hay forma de decirle al país, no hay manera de explicarnos a los ciudadanos por qué la defensa de la Cámara de Cuentas, después de haberse públicamente comprobado cosas que quizás no lleguen a la gravedad, por ejemplo, de lo que algunos están diciendo, que se están maquillando auditoría. Escuchaba a uno de los diputados, Ramón Horacio, decir que no hay evidencia de que se hayan maquillado auditorías. Claro que hay evidencia de que se han maquillado auditorías, claro que hay evidencia que hablan claramente de que en algunos casos uno de los miembros del Pleno debió inhibirse, en el caso de la famosa auditoría de la Policía Nacional, y no se inhibió y la auditoría salió de una manera y al final la auditoría dijo totalmente lo contrario del levantamiento real que habían hecho los técnicos, los peritos en auditoría, a una auditoría de sistema que se hizo en la policía. Para poner un caso que yo conozco y que públicamente lo he manejado y tengo la documentación. Entonces, creo que defender esto es un compromiso con la impunidad. La defensa de lo que está ocurriendo allí, la defensa para que permanezcan los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, eso sí es un compromiso con la no investigación de los acontecimientos reales que se producen en las instituciones públicas o en instituciones privadas que manejan fondos públicos. Nosotros vamos a tener en el día de hoy a las 9 de la mañana, vamos a tener acá a Ramón Alfonso Genao Lanza, que es el diputado que conoció, que presidió la comisión, que conoció del caso, que hizo la investigación y que terminó votando mayoritariamente por el juicio político. Se quería, yo eso lo dije la semana pasada, porque esto debió estar listo el jueves de la semana pasada, se quería una votación unánime, más las ponencias o las discusiones que se dieron a partir del planteamiento que hacía la representación del partido Fuerza del Pueblo, no pudo lograrse que fuera a unanimidad. En un principio se creyó que sí, que iba a ser así la votación para el juicio político, pero no ocurrió. Votó la mayoría. Ahora hay que juntar las 2/3 partes de la Cámara para que el asunto proceda. Si eso no procede, bueno, pues seguiremos con la Cámara de Cuentas hasta que termine su periodo. Le quedan 2 años y el resultado lo veremos. Porque para peor, digo yo, porque después de que se ha decidido esto, ¿cómo podemos continuar con esa Cámara de Cuentas o cuál será la credibilidad de lo que salga de ahí? Dani, pregunto, ¿cuántos diputados componen la mayoría calificada? 127. No llega ahí, hasta ahí el No, PRM. el PRM necesita el apoyo de o el PLD o la Fuerza del Pueblo. El PRM con los tránsfugas deben andar cerca de 100. Ok, le faltarían 25. Le faltarían 25, 26, 30, no sé, no preciso el número. Pues no es tan fácil, ¿no? Hace falta que el PLD, básicamente el PLD, la Fuerza del Pueblo, no creo que la Fuerza del Pueblo llegue a 30, aún con los tránsfugas, pero puede andar cerca. Pero el PLD, aún a pesar de la furnia, debe andar por los 50. Okay. Pero quizás los miembros de la Cámara de Cuentas le eviten el juicio final a los al Senado. Quizás le evite eso y haga lo mismo que hizo el grupo del año 2008, cuando antes de que de hecho lo dejaron para el último momento. Solo uno de sus miembros fue al que se le realizó el juicio político, porque los demás miembros renunciaron previo a que se llevara a cabo la sesión en el Senado, en aquella ocasión encabezado por el señor Andrés Terrero. Pero en el Senado. Presidente de la Cámara de Cuentas en ese momento. Entonces quizás los miembros de la Cámara de Cuentas hagan eso en este momento. ¿Qué no sería este momento, Johanna? No, me refiero a posterior a la votación en caso de la de que Cámara pase, de Diputados. Si es que se logran, ¿no? Yo creo que ellos renunciarían. Si es que logran los votos. Pero si ellos tuvieran vergüenzas, renuncian antes. Bueno, pero ya han pasado como hechos suficientes como para que lo hayan hecho y no lo hacen. Lo que me llama la atención es el comportamiento, como dice don Dani, ayer escuchaba las declaraciones del diputado José Horacio Rodríguez y la que había hecho previamente el doctor Pancho Álvarez, aquí mismo en el programa,
que referente ahora al tema de la Cámara de Cuentas son como muy suaves, muy dulces al tratar el tema, no le ven la seriedad que tiene el tema o la profundidad o la preocupación que causa esa crisis de la Cámara de Cuentas cuando ellos, respecto a otros temas políticos o sociales, quizás más leves que el que presenta la Cámara de Cuentas ahora, han sido más drásticos en sus declaraciones. Entonces dice ayer José Horacio que no le parece que sea necesario un juicio político, que ellos pueden permanecer, que los miembros de la Cámara de Cuentas pueden permanecer allí. ¿Cómo se va a realizar ese trabajo? ¿Cómo va a ser esa armonía en equipo que debe darse? Es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo se van a hacer las auditorías pendientes o cómo se sacarán las auditorías que están pendientes con esa hostilidad de trabajo? No es posible. Pero me sorprende eso de José Horacio y las declaraciones anteriores de Pancho Álvarez sobre no le dan esa importancia ni la relevancia como para que se lleve a cabo un juicio político. Pero Dani, compañero, en la comisión, y yo vi el informe de ayer que lo habló el presidente de la comisión, que dijo que nadie votó en contra. O sea, ellos votaron, los que votaron a favor, Dani, pero los otros que no lo hicieron se abstuvieron de votar. O sea que aparentemente fue a unanimidad porque los otros no cuentan, porque ellos no votaron en contra del juicio, sino que no votaron. Fue la unanimidad que negociaron. Como Daniel ha planteado, la intención era que se viera unánime el caso, pero no hubo forma de conseguir esa unanimidad porque una parte de los diputados no está de acuerdo con el juicio político a todos y otros manifiestamente han planteado que le faltaba tiempo para tomar decisión, que querían más tiempo. En ese debate, Daniel ha contado bastante bien esa situación, bueno, se produjo un caso de que, bueno, no hay unanimidad, pero tenemos que ya salir de esto y lo que hicieron fue tomar esa decisión, bueno, ustedes absténganse o no vengan y generamos la mayoría, porque había una mayoría ya, eso sí, para aprobar el informe enviando a juicio político. Sobre la sorpresa de Johanna, a mí no me sorprende nada la emisión de esos juicios por ahí, porque he dicho varias veces que esa Cámara de Cuentas y particularmente su presidente es un preso de confianza del Ministerio Público independiente. Y aquí cada quien sabe la agenda de cada quien. Y Pancho Álvarez tiene una agenda, él tiene todo su derecho, pero su agenda, Marcha Verde, es de apuesta a la destrucción del PLD vía el lawfare. Y en eso están desde que comenzó este proceso. O sea que y por eso le sirve a este muchacho, que le hace auditoría a la carta. ¿Qué usted necesita, Ministerio Público? Bueno, mire, yo necesito que usted encuentre tantos miles de millones de pesos que se robaron en todo. Y ellos en su informe se robaron el presupuesto entero que manejaron en 8 años, sin ningún inconveniente. Y cuando no aparece eso así, entonces le piden el nombramiento de un juez instructor para el caso del acoso sexual y laboral que tiene ahí. Entonces, así lo que la trabaja. Por eso ¿quiénes van a mediar? ¿Quiénes van a mediar? Sí. Mis hijos, quédense tranquilos, aguanten, que esto se va a joder, espérense. ¿Usted ha visto una vaina similar? Yo lo dije ese día. Aquí no se sabe, o sea, es un grupo de loquitos viejos, no saben el destrozo a la institucionalidad que significó eso. Pero hay gente que cree que está por encima del bien y del mal y otros que no tienen una idea de lo que es el Estado. Y por ahí es que vamos. Sería bueno conseguir la opinión del presidente Luis Abinader sobre el particular, porque él es la figura importante en el mundo político que estamos viviendo. Él dijo en su momento que estaba preocupado. Sí, pero eso no basta. Bueno, es que él manda un mensaje claro de que esa gente debe de irse. Yo creo que el presidente no debe hacer eso. De hecho, exacto. ya él entiendo que luego del error que cometió la novatada a principio de gobierno, acabando con la Cámara de Cuentas en un discurso, siendo el presidente de 2 o 3 meses, yo creo que después de ese error, él no lo cuenta de nuevo, porque es un extrapoder. Y él no es un dictador, él es un demócrata. Entonces, él tiene un espacio que es el Poder Ejecutivo y hay extrapoderes que él debe respetar. Eso es competencia de la Cámara de Cuentas y del Congreso, que es además un poder del Estado aparte de él. O sea, él no puede meterse en eso públicamente, ahora políticamente. Yo no tengo la menor duda que si el oficialismo está detrás de que ahí haya una modificación de lo que está pasando, el presidente ha autorizado que eso se proceda así. Pero no tiene por qué públicamente estar opinando de eso. Creo que ha quedado muy bien el PRM con lo que ha decidido. El Partido Revolucionario Moderno ha hecho lo que la sociedad sensata entendía que tenía que ocurrir y hay que felicitar al PRM por esa decisión. Que 3 o 4
o 5 se opongan a esto, que 2 partidos políticos importantes como lo es el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana se opongan a esto, van a cosechar el resultado en el tiempo. Y la sociedad tiene que darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos pretendiendo con este tipo de cosas. Porque la gente no está durmiendo frente a lo que está ocurriendo. La gente se hace su propia idea de las cosas. Claro. Y si los partidos asumen eso, y eso es lo que ustedes le quieren dar a este país, bueno, pues eso es lo que ustedes le quieren dar a este país. Esos son los ejemplos que queremos para que administren, para que investiguen los fondos, cómo se usan los fondos públicos. El presidente no puede hablar de eso. El presidente en un momento, como dice Oscar, Daniel, que cada día que dure más ahí esa Cámara de Cuentas, ¿a quién perjudica es al partido PRM, al gobierno? no, perjudica al Estado, no perjudica a nosotros, porque la Cámara de Cuentas está creada por la Constitución de la República. Desde el mismo momento que se creó la Constitución de la República, se estableció la creación de un órgano de control que se llama Cámara de Cuentas, órgano de control externo, que está en capacidad, y lo hace, y lo debe hacer, y lo va a seguir haciendo, de auditar los fondos que maneja el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Por eso el presidente en una ocasión se pasó de contento y llegó a pedir la renuncia de los miembros anteriores de la Cámara de Cuentas, porque el presidente entendía que estaba compuesta por personas políticas o por personas que no estaban en capacidad de hacer el mejor trabajo para la sociedad. Bueno, el presidente tuvo el arrojo de plantear públicamente eso, que no dio a hacerlo. Ahora no puede repetir ese error, porque fue un error. Entonces, lo que el presidente haga, lo está haciendo. ¿Y qué está haciendo el presidente? Bueno, su partido está votando por lo que debe votar, por un juicio político, para decirle a la sociedad, como partido político, nosotros estamos conscientes de que la sociedad merece estar servida de otra manera y queremos otra Cámara de Cuentas. Eso es lo que está haciendo el presidente, que es el líder del PRM. O sea, ¿qué más puede decir el presidente que lo que está diciendo con hechos? Porque, obvio, eso no ha ocurrido sin la anuencia del presidente de la República, que es el líder de ese partido. Eso ha ocurrido con la anuencia de ese señor, que es el presidente Abinader. De modo que yo no le puedo pedir al presidente que se refiera a eso, porque está actuando con las cosas que están ocurriendo hoy día. Es así. Mire, Sí. Adelante. hay que felicitar al Banco de Reservas. Hoy la prensa trae 2 informaciones muy, muy favorables para el Banco de Reservas.